Bueno, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Sabemos que todos tenemos unas agendas muy apretadas y que no es fácil separar un par de días para que pues tengamos este espacio de compartir y de aprender un poco juntos y juntas. Entonces, pues, en primer lugar, agradecerles mucho por haber venido. Yo soy Elizabeth de Tierra Digna. Y bueno, sin mucho preámbulo, para que vayamos un poco directos al grano, les voy a contar solo un poquito pues, de dónde surge un poco la iniciativa de armar estas jornadas. Estas jornadas pues las pensamos un poco desde diversos espacios y en Tierra Digna veníamos hablando de la preocupación que creo que todas compartimos de la profundización de este modelo económico y de desarrollo pues, de carácter extractivo y corporativo que viene profundizándose en el país a través de pues, diferentes mecanismos y muchas expresiones que vienen desde el gobierno y desde las corporaciones, y teníamos como la inquietud de que los pudiéramos pues, analizar en un espacio común, sabiendo y siendo conscientes que ya existen varios espacios que vienen reflexionando y articulándose precisamente para ver qué hacer frente a este modelo. Como es por ejemplo el espacio de Sumando, como es por ejemplo el espacio de la Mesa de Empresas y Derechos Humanos, pero queríamos como proponerles una reflexión que integrara un poquito más precisamente pues esos debates. Nos pasaba que veíamos que por aquí están hablando los de extractivas, por allá están hablando los de Empresas y Derechos Humanos, por allá están hablando los de la paz, por ahí. Entonces, como queríamos proponer un espacio en que pudiéramos integrar un poco como todas esas reflexiones y pudiéramos hacer pues también una puesta en común a través de las presentaciones y ver al final si tenemos cómo articularnos, qué podemos hacer, intercambiar estrategias y bueno, ver cómo nos seguimos organizando, ¿no? Bueno, toda esta reflexión tenemos ganas de hacerla es precisamente a través de unos bloques que hemos identificado como aspectos que vienen consolidando y profundizando ese modelo extractivo. Eso sí lo voy a mirar porque no me acuerdo de memoria. Entonces, bueno, les proponemos una agenda dividida en 6 bloques. Fundamentalmente, esta mañana vamos a hablar de las figuras de ordenamiento territorial de carácter extractivo, que han sido elementos que han ayudado a profundizar ese modelo pues desde el gobierno y también pues, por las corporaciones. Luego teníamos también interés de analizar cuál ha sido el rol de la justicia precisamente en la consolidación o en ayudarnos a frenar un poco ese modelo. Y esto será algo que hagamos esta mañana a través de los 2 paneles que siguen. Esta tarde vamos a hablar de los diseños normativos nacionales que favorecen la inversión y la promoción de marcos voluntarios que vienen pues aportándole un poco a esa impunidad por parte de las empresas en relación con los derechos humanos, con el respeto a los derechos humanos, obviamente. Y también queríamos conversar esta tarde sobre las ventajas de las que gozan las corporaciones en el marco jurídico internacional. Esa sería la jornada de hoy. Para la jornada de mañana les proponemos hablar de las agendas de paz y sus cruces con el modelo extractivo. Eso será también durante la mañana, y terminaríamos los paneles, la parte de paneles, hablando de alternativas y de las movilizaciones de los procesos sociales en defensa de los territorios. Eso sería como los paneles que les queríamos proponer. Tienen ahí la agenda actualizada, ya salidita esta mañana, con todos los cambios introducidos. Y la idea, el día de mañana, sería como que termináramos, ojalá pudiendo concretar una agenda. Les queremos agradecer a las personas que nos colaboran siendo dinamizadoras de los distintos paneles, a los panelistas, por supuesto, que vienen a compartirnos sus reflexiones, a las personas que nos van a ayudar a dinamizar esos paneles. Queremos agradecerle también a los amigos del Grupo de Economía Digna que nos están ayudando también pues, con la retransmisión del evento a través del Facebook y que está siendo grabado, gracias, y con las relatorías. Y bueno, para terminar quería saludar a los procesos que están aquí, a los procesos territoriales, a los cuales también les agradecemos mucho que hayan
disponibilizado su tiempo y hayan venido de tan lejos. Queremos saludar a los compañeros de Chocó, de Cocomopoca, de Cocomasia y del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, que están por allá atrás y saludan. Aquí para que todos sepamos. Luego hacemos una rondita así rápida de presentaciones, pero por allá están los amigos de Chocó, amigos y amigas, honorables guardianas del atrato. Tenemos a los compañeros del Huila, de Azoquimbo, a Kate, a Jennifer, no sé dónde están, aquí. Súper. De Nariño ha venido el Comité de Integración del Macizo Colombiano, también, allá están. Del Tolima venía Cosajuca, pero se nos excusó esta mañana, han tenido un inconveniente y no podrán acompañarnos en las jornadas. Entonces, bueno, lamentablemente no estarán, pero también los saludamos. Del Cesar está aquí presente la comunidad del Boquerón, de la Jagua de Ibibicó, está Lesbi, en una lucha aferrizada ante las minas y los impactos de la minería del carbón. Y también del Cesar está el proceso de Cordatec de San Martín, que forman parte de la Alianza contra el Fracking, por allá están, bienvenidos. Y para terminar tenemos a los compañeros de La Guajira, compañeros y compañeras de La Guajira, de la Comunidad de Tabaco y de la Fuerza de Mujeres Guayú, bienvenidos. El primer panel es sobre figuras de ordenamiento territorial de carácter extractivo, terreno para inversión. Y como les decía antes, en este eje queríamos analizar algunas de las figuras de carácter extractivo vigentes y entender un poco los antecedentes y cómo se están, diríamos, reconfigurando, se están modificando para seguir contribuyendo a esa consolidación del modelo extractivo y corporativo. Vamos a empezar con las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, las CIDES. Es una presentación que nos va a hacer Viviana Tacha, que es abogada en Tierra Digna. Vamos a seguir con los proyectos de interés nacional estratégico, los PINES, a cargo de Yamile Salinas, que es miembro de INDEPAZ. Y vamos a finalizar con las áreas estratégicas mineras, a cargo de Cristina González, también abogada de Tierra Digna. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Bueno, en esta presentación yo quiero hablarles de las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social CIDRES, que son una figura de ordenamiento territorial que fue aprobada el año pasado en el Congreso de la República mediante la Ley 1776. Esta es una figura que tiene unos antecedentes bastante complejos y turbios y que durante el trámite legislativo pues implicó un montón de discusiones muy técnicas, jurídicas, propuestas por los empresarios de la agroindustria, por sus abogados. Y yo no me quiero detener tanto en esos detalles y en esas minucias, sino más bien mi propósito es presentar de manera gruesa los elementos de este modelo que proponen un ordenamiento del territorio a favor de la agroindustria y de las corporaciones de la agroindustria. Entonces, para arrancar de manera muy general, ¿qué son las CIDES? Son una figura que, como ya lo mencioné, fueron adoptadas mediante una ley, que es la 1776 del 2016, y que plantean un nuevo ordenamiento territorial rural alrededor de la agroindustria, que plantean un nuevo modelo de desarrollo para el campo, que introducen graves modificaciones al modelo agrario en Colombia y que reciben el calificativo de utilidad pública e interés social. Estas características gruesas de lo que es el modelo de las CIDRES nos hablan justamente de un modelo que va más allá de la discusión que seguramente ustedes vieron en medios de comunicación respecto de si las CIDRES eran una ley de tierras o una ley de productividad, que eran como dos polos de la discusión. Y lo que realmente vemos es que esta ley es una propuesta mucho más comprensiva, que si bien en efecto impacta el régimen de tierras y el régimen de baldíos en Colombia en particular, propone algo mucho más allá de eso, y es todo un modelo de desarrollo para el campo que, si bien ya existía en Colombia, porque la agroindustria, digamos, ya operaba en muchos territorios, esta ley viene a impulsarla como un modelo, como una figura de ordenamiento del territorio, que además, al recibir el calificativo de utilidad pública e interés social, pues viene a decirnos políticamente y jurídicamente, por las derivaciones que esta figura puede tener, de la importancia que esta industria va a tener sobre la economía campesina y sobre otros proyectos que se puedan plantear sobre los territorios. Pero ¿por qué se dio impulso al modelo de la CIDRES? Aquí es importante ver algunos antecedentes muy rápidos de esta figura, y para ello me parece importante
traer a colación una frase de Álvaro Uribe Vélez cuando fue presidente, en un discurso que pronunció en La Facenda, que son unas tierras que están en disputa por parte de campesinos, son unas tierras sobre las que pesa una indebida acumulación de baldíos. Empresarios se hicieron a estas, bueno, paramilitares, Víctor Carranza y posteriormente empresarios se hicieron a estas tierras de manera ilegal, y en este momento allí están operando proyectos de producción de cárnicos de cerdo y producción de soya y de maíz a gran escala. El presidente fue a visitar esta hacienda y dijo: me han expresado la preocupación por el tema de la propiedad de la tierra. Ustedes saben que hay una limitación legal, que no se puede adjudicar, titular, sino una unidad agrícola familiar. Allí hemos encontrado un problema legal y también una tremenda discusión política. Esto lo dijo en el 2008 siendo presidente, y lo que uno ve de ahí hacia adelante, hacia el presente, e incluso por representantes del sector de la agroindustria, es el intento justamente por superar estas limitaciones, por buscar la manera de cambiar los supuestos de la ley 160, que las imponen unas restricciones tanto al sujeto al que se le adjudican los baldíos como a la acumulación de las mismas. Entonces, ¿por qué darle impulso a esta figura? Bueno, pues porque efectivamente los empresarios necesitaban modificar estas limitaciones, como ya lo dije, para poder impulsar proyectos a gran escala, porque necesitaban además legalizar la indebida acumulación de baldíos, como este que les menciono de La Facenda, entre muchos otros que, como recordarán ustedes, fueron denunciados desde el 2013 más o menos por varios congresistas del Polo Democrático Alternativo, que en sus debates de control político mostraron cómo diversas empresas de capital nacional y extranjero se hicieron a tierras baldías, es decir, a tierras de la nación que deben ser destinadas prioritariamente a campesinos, mediante un sinnúmero de argucias jurídicas que claramente violaban la ley. Entonces, esta es un modelo que también busca legalizar esas acumulaciones indebidas. Es importante también mencionar que las CIDRES no son el primer intento por modificar el régimen agrario. Hubo en el pasado muchísimos intentos, por lo menos unos 6 intentos de modificación legislativa para abiertamente cambiar los supuestos de la ley agraria en cuanto a sujeto destinatario y en cuanto a acumulación de baldíos. De hecho, tal vez recordarán una que fue la propuesta que se planteó en el primer Plan Nacional de Desarrollo de Santos, que creaba 2 artículos mediante los cuales se creaban los proyectos especiales agropecuarios y forestales que fueron declarados inconstitucionales por la Corte. Esos proyectos abiertamente hablaban de superar esas limitaciones y la Corte Constitucional los declaró inexequibles. Entonces, lo que uno ve con las CIDRES es la necesidad de, digamos, de darle impulso a un modelo que sobrepase la literalidad de lo que es superar esas limitaciones de la ley agraria, es decir, de no hacer tan evidente que la intención del modelo es ir en contra de la ley 160, sino por el contrario, plantear un modelo de desarrollo para el campo. ¿Cuáles son esas limitaciones a las que me refiero que la industria ve en la ley 160 y que persiguió modificar mediante la ley CIDRES? Básicamente el régimen de baldíos en Colombia. Y aquí es importante mencionar que los baldíos en Colombia tienen una destinación específica, bueno, son bienes que pertenecen a la nación, que pues porque no pertenecen a nadie más, y en principio entonces hacen parte del patrimonio de todas y de todos, y que tienen un destino especial que son los campesinos y campesinas sin tierra. Eso ha sido parte de un desarrollo jurisprudencial y legal que ha establecido unas condiciones muy particulares en las cuales los campesinos sin tierra pueden acceder a este régimen. Entonces, lo que los empresarios de la agroindustria buscaban y perseguían modificar era justamente este régimen de baldíos, y particularmente 2 cosas que ya mencioné que traían los PDF. La destinación de los baldíos, ellos necesitaban que ya no estuvieran en cabeza exclusivamente de los campesinos y que se pudieran entregar a empresarios para hacerse a la propiedad de la tierra, pero particularmente a su uso. Ya vamos a ver que hay una discusión al respecto. Y superar el límite de adquisición, es decir, eliminar la unidad agrícola familiar, que es la unidad mediante la cual se le entregan las tierras baldías a los campesinos y que no se pueden acumular. Entonces ahí la intención es justamente acaparar tierras e implementar proyectos a gran escala.
Pero eso, después de que se declaró inexequible el Plan Nacional, los artículos del Plan Nacional de Desarrollo 1 de Santos, pues ya no era posible hacerlo de manera tan abierta. Es decir, no era posible decir abiertamente que querían eliminar esas restricciones porque no había ni el ambiente político ni jurídico, por lo que había dicho la Corte, para hacerlo de esa manera. Entonces hay todo un discurso que se creó y que ambientó y abonó el territorio para poder impulsar políticamente las CIDRES. ¿Cuál es ese discurso? ¿Cuáles son las características de ese discurso? Que además uno ve que copió la Corte Constitucional en la sentencia que declaró constitucionales las CIDRES. Primero, que esta no es una ley de baldíos, que es una ley de productividad. Es decir, el gobierno se encargó de decirle a la opinión pública que esta no era una ley para modificar la reforma, la ley 160 de 1994 ni el régimen de baldíos, sino que era una ley para impulsar la productividad en el campo. De hecho, cuando uno lee la ley CIDRES, no hay ninguna mención a los baldíos, a pesar de que hablan de los bienes inmuebles de la nación, que son los mismos baldíos. Sin embargo, hubo todo este esfuerzo para demostrar y desmarcarse de la idea de que esta era una ley para modificar la ley 160. También se basó en la idea de que la economía campesina no es productiva. ¿Y esto para qué? Para mostrar que hay unas tierras. ¿Cuál es el discurso que ellos quieren presentar? Hay unas tierras, particularmente en la altillanura, por ejemplo, que requieren de alta inversión de capital para ser productivas. Y en esas tierras los campesinos o la economía campesina no es viable. Y como no es viable, es importante, y esta es otra de las características del discurso, generar modelos asociativos entre empresarios y campesinos para poder impulsar en esas tierras proyectos a gran escala. Pero básicamente el discurso es, allí no es posible la economía campesina, allí es indispensable la inversión de capital a gran escala y por eso es indispensable que esas tierras sean entregadas a los empresarios. Entonces, con estos antecedentes y con estas líneas gruesas introductorias sobre las CIDRES, ¿cuál es el modelo de las CIDRES? ¿Dónde estarán? ¿Quién decide sobre las CIDRES? ¿Cuáles son los elementos centrales de ese modelo? ¿Dónde estarán? Bueno, la ley dice que hay unos requisitos que nos dicen dónde pueden estar esas CIDRES. Y lo que la Corte Constitucional dijo en el fallo que las declaró constitucionales es que todos esos requisitos tienen que ser concurrentes, es decir, tienen que estar todos para que se pueda declarar una CIDRES. Y esos requisitos son que sean zonas aisladas de los principales centros urbanos, que demanden elevados costos de adaptación productiva, que haya baja densidad poblacional, que haya altos índices de pobreza y que carezcan de infraestructura mínima para transporte y comercialización de productos. Como verán, esos son, digamos, criterios muy amplios y en principio no sabemos cuáles son los criterios con base en los cuales se va a decir, por ejemplo, qué entendemos por baja densidad poblacional, qué entendemos por altos índices de pobreza, pero lo que sí nos dijo la Corte es que tienen que concurrir todos esos elementos. En la sanción de la ley, cuando el presidente la firmó, él anunció que serían cerca de 7 millones de hectáreas en el país. Y cuando se le preguntó en una entrevista al ex superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, actual gerente de Cambio Radical, dónde pueden estar estas áreas, él dijo: en toda la Orinoquía y parte de la Amazonía. Puede haber proyectos maderables con renovación en parte de la Amazonía. También parte del norte de Santander, del Tolima, de la Guajira y del Chocó. Allá hay muchas reservas indígenas y afro, pero son totalmente alejadas donde un proyecto de madera sería absolutamente rentable. Ya hay un decreto que reglamenta las CIDRES y que nos habla de unas prohibiciones de donde no pueden quedar las CIDRES y en principio no podrían quedar en zonas ambientalmente protegidas. Luego, en principio, esta declaración del superintendente de ese momento no sería tan viable. Pero lo que sí nos deja ver esto es que eso que se nos dijo en un principio, de que era una ley para la altillanura, es decir, para unas tierras muy específicas, no es tan cierto y que tienen una pretensión de que sea un modelo que se imponga en vastas zonas del país. Entonces, este es un mapa que indica esas zonas que mencionó el superintendente, porque a la fecha, no, si bien se supone que la UPRA, ya vamos a ver cuál es la labor de la UPRA aquí, ya se avanzó en la identificación de dónde pueden quedar las CIDRES, pues no tenemos, por lo menos de manera oficial, la información de dónde van a quedar. ¿Quién decide sobre las CIDRES? Bueno, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria debe identificar las potenciales CIDRES con base en esos requisitos que les mencioné, es decir, esta va a ser la entidad encargada de tener el mapa de Colombia y de decir dónde pueden quedar estas zonas. Posteriormente va a haber un documento COMPES, que es el que se supone que está por salir, digamos que estaríamos como en esa etapa de pasar al documento COMPES, que delimita ya como tal las CIDRES, y posteriormente el Consejo de Ministros va a aprobar cada una de las CIDRES.
Esto fue como se aprobó la ley, digamos el modelo de decisión completamente descentralizada como ustedes pueden ver. Ya la Corte Constitucional en su sentencia introdujo una condicionalidad y es que los consejos municipales tienen que poder tener, digamos tiene que haber esta fórmula de concertación que también se creó en materia minera para decidir sobre la identificación, delimitación y aprobación de las sidres. Sin embargo, a la fecha tampoco conocemos de una ley que reglamente esta fórmula de concertación entre la nación y los entes territoriales y tampoco conocemos de que la UPRA haya avanzado en la identificación de las sidres, en informarle a los municipios donde eventualmente pueden estar para que entren en ese proceso de concertación. Entonces, ¿cuáles son los elementos centrales del modelo de las sidres? Que ya los hemos venido de alguna forma mencionando. Hay muchos, porque esta es una ley bastante compleja y con muchos elementos, pero yo destacaría estos tres. Primero, entrega en concesión, arrendamiento u otra modalidad no traslaticia de dominio de los bienes baldíos de la nación y posibilidad de acumularlos. Esto es muy importante porque es uno de los primeros cometidos que mencioné que tiene la agroindustria frente a la ley 160 y es eliminar esa destinación particular que tienen los baldíos para los campesinos, permitiendo que haya concesiones por muchísimos años, por el tiempo que duren estos proyectos que son de tardío rendimiento, a empresarios. Segundo rasgo distintivo, el modelo asociativo que mencioné, que es un modelo que va a proletarizar a los campesinos y que los va a poner a trabajar en estos proyectos que son absolutamente de decisión del empresario, donde el campesino va a perder total autonomía frente al producto que cultiva, frente a los insumos que utiliza, frente al crédito que puede pedir, frente a la comercialización del producto. Es decir, es un modelo que se llama asociativo, pero que en realidad es un modelo de sumisión completa y absoluta frente al empresariado agroindustrial. Y tercera característica, que es muy importante y que generalmente se pierde en los debates sobre las sidres, hay toda una política de incentivos a los proyectos agroindustriales. Es decir, hay toda una serie de medidas de asistencia técnica permanente a los proyectos que se creen en las sidres, una dotación de infraestructura, posibilidades de líneas especiales de crédito, política de generación y de transferencia de tecnología, constitución e implementación de zonas francas dentro de las sidres, seguridad a las inversiones. Es decir, esta es una ley que genera todas las condiciones para que la agroindustria sea posible. Y ahí lo que uno se pregunta es, bueno, el discurso de que los campesinos o la economía campesina no es productiva, ¿cómo se sostiene cuando uno ve que toda la política está justamente dirigida a apoyar a la agroindustria? Con toda esta serie de incentivos, pues ¿quién no es productivo? ¿No? Es lo que uno se preguntaría. Entonces, es muy importante, insisto en este punto, en que veamos que esta no es solamente una ley que afecte el régimen de baldíos, lo cual ya es grave, sino que adicionalmente privilegia un modelo particular en el campo, que es el de agroindustria. ¿Cuáles son los problemas de las sidres? Que en este punto pues ya hemos identificado varios. Primero, impacta la disposición de tierras para el campesinado, es decir, como se cambia y se modifica el régimen de baldíos, es decir, ya no van a ser prioritariamente para los campesinos, pues va a haber muchas menos tierras para ser adjudicadas a los campesinos y esto por supuesto va a agravar el de por sí ya grave problema de la concentración de la tierra en Colombia. Va a impactar negativamente el modelo de economía campesina porque como lo vimos en la diapositiva anterior, pues hay toda una serie de, hay toda una política dirigida a privilegiar un modelo particular en detrimento de otro porque no conocemos hasta el momento de una política que, no conocemos hasta el momento de una política que impulse la economía campesina. Impacta también negativamente en el sujeto campesino y el movimiento campesino durante la discusión de las sidres hablaba de la desaparición eventual del campesinado si se privilegia este modelo, porque ya no vamos a tener el campesino con su tierra, con su proyecto de economía campesina y su forma de vida campesina, sino campesinos en grandes extensiones de monocultivo completamente supeditados a un proyecto agroindustrial. Impacta negativamente también el ambiente por la manera, por la ferocidad con la que se implementan estos proyectos agroindustriales, con agrotóxicos, con contaminación de suelos, acaparamiento también de aguas, etc. Y hay un problema que me gustaría resaltar, que es muy grave, sobre cómo se vienen tomando decisiones sobre el territorio sin conocer el territorio. ¿A qué me refiero? A que en este momento no tenemos un inventario de los baldíos de la nación, no sabemos cuáles son las áreas que deben tener un manejo ambiental especial,
no tenemos todavía certeza sobre en qué, no ha concluido el proceso de restitución de tierras de la 1448 y en esa medida no tenemos un mapa de cómo queda el país después de que se aplique esa ley. No tenemos tampoco noticias sobre en qué está la reivindicación de derechos territoriales étnicos y campesinos, no tenemos tampoco un catastro multipropósito, y si bien toda esta serie de medidas están, se supone, en curso, por ejemplo, el inventario de baldíos, la Corte Constitucional en una sentencia del 2014 le ordenó a la institucionalidad agraria implementar un plan para saber dónde están los baldíos, cuáles son los baldíos e implementar todo un proceso de recuperación de los baldíos. Pero la institucionalidad en desarrollo de esas órdenes reconoció que es una labor pues muy difícil y dijo que va a tener este inventario solamente hasta el 2025. Todos los demás son cosas que también se están implementando, que se deben implementar en virtud del acuerdo de paz con las FARC, como el plan de zonificación ambiental, por ejemplo, que se supone que debe dar cuenta de las áreas que deben de tener un manejo especial, pero lo cierto es que hasta ahora nada de eso lo tenemos, el catastro también, etc. Y si no tenemos nada de eso, ¿cómo es posible que vayamos a disponer de los baldíos de la nación y a reordenar el territorio de la agroindustria si no sabemos qué es lo que hay en el territorio? ¿Cuál es el estado actual de las CIDRES? Aquí es importante, ya lo he mencionado, pero que sepan que esta ley fue declarada constitucional por la Corte Constitucional como figura, en una sentencia que es bastante particular porque si bien por un lado uno encuentra una sentencia muy positiva en términos de derechos campesinos, de hecho habla de un corpus iuris campesino, le da un estatus muy importante a los derechos campesinos, habla de la importancia de los bienes baldíos en Colombia y de la importancia de ese régimen para la población campesina. Lo cierto es que después hace eco completamente del discurso del gobierno y dice que en todo caso esas tierras van a quedar intactas y que la figura de las CIDRES es un modelo excepcional. Y hay parte de una ficción de dividir unas tierras que son productivas de unas tierras improductivas. Y va a decir, bueno, las productivas van a seguir siendo para el campesinado y las improductivas van a ser dadas al gran capital que tiene todo el músculo financiero para ponerlas a producir. Hace una división entre reforma agraria y desarrollo rural, que si bien son dos cosas distintas, lo que hace la Corte es separarlas para decir que la ley CIDRES nada tiene que ver con la reforma agraria, porque se supone que no toca el tema de tierras, sino que simplemente es una ley de modelo, es una ley de desarrollo. Y en esa medida habla de la acepción de las CIDRES, y lo que dice es, bueno, nosotros vamos a preservar el régimen de baldíos, y en esa medida el régimen de baldíos para la población campesina va a ser la regla, y las CIDRES van a ser la excepción, porque se supone que si solamente son en esas zonas muy particulares, pues deberían ser justamente excepcionales. ¿Qué extraemos de esta sentencia de la Corte? Bueno, pues es una sentencia, a mi modo de ver, nefasta para el campesinado colombiano en la medida en que avala el modelo de las CIDRES. Sin embargo, pues nos deja como algunos elementos de los que nos podemos, digamos, agarrar para tratar de imponer obstáculos al momento de la delimitación de las CIDRES. Primero nos dice, como ya lo mencioné en algún momento, que debe haber un proceso de información y concertación en la identificación, delimitación y aprobación de las CIDRES con los consejos municipales y que las CIDRES deben tener en cuenta los planes de ordenamiento territorial. Es la misma fórmula que ha pasado con la minería y si bien, digamos, esto va a tener una aplicación diferenciada en el territorio, pues es una herramienta que las organizaciones tienen a la mano para poder ejercer presión sobre sus consejos municipales y estar como en una veeduría permanente sobre las CIDRES. Hay algo que, bueno, no tengo mucho tiempo para explicarlo, y es que la Corte hizo eco del argumento de que las CIDRES no debían ser consultadas previamente como ley. Dijo que la ley era abstracta y que no generaba una afectación directa en grupos étnicos, pero sí hizo eco de la figura que tiene la ley, y es que cada CIDRES, si se superpone en territorios étnicos, pues debe ser consultada previamente, y pues esto debería ser también objeto de veeduría. Y ya a modo de conclusión, muy rápidamente, estos 5 puntos de cómo resistir a las CIDRES después de semejante panorama. A pesar de que la sentencia de la Corte pues declaró la constitucionalidad de la figura, y en esa medida es difícil en este momento pelear jurídicamente contra la figura como tal, pues uno sí podría exigir el cumplimiento de la excepción, es decir, que efectivamente se genere, verificar que esas condiciones se cumplan en todos los casos y sean lo más rigurosas posibles, y garantizar también la regla.
Es decir, si la Corte Constitucional dijo que la regla es la adjudicación de baldíos a comunidades campesinas, pues habría que hacer una veeduría de ese inventario de baldíos que se está construyendo y de los procesos de recuperación de baldíos para que esas tierras sí sean entregadas al campesinado. Incidir también en los consejos municipales, como ya lo mencioné, en los procesos de delimitación de las CIDRES, exigir la consulta previa cuando veamos que haya una superposición con territorios étnicos, y este es un último punto que también es posible, agitar consultas populares donde, pues, después de una valoración política de la situación, esto sea posible de ganar. Hay un artículo que es con base en el cual las consultas mineras se han venido impulsando, que es el artículo 33 de la ley 136 del 94, que textualmente dice que siempre que haya modificación de la vocación de los usos del suelo, como en materia minera y etcétera, se puede proponer una consulta popular. Entonces esta es una de las opciones más que están allí para defender el territorio, y bueno, el llamado es a que pensemos también estrategias para resistir a esta figura, y yo con eso dejo por aquí. Gracias. Buenos días de nuevo para todos, gracias a Tierra Digna por esta invitación. Bueno, a mí me pidieron que me refiriera a los proyectos de interés nacional estratégico, ¿sí? Los PINES. Entonces voy a basarme en los puntos que están en la agenda, un poco cuáles son los criterios, al igual que acaba de hacer Jimena, para contar cuáles son los criterios para declarar PINES, sus antecedentes y el contexto y el desarrollo normativo que han tenido, los puntos críticos y la tensión que existen entre los PINES y derechos, los PINES en operación y algunos espacios, algunas ideas hacia el futuro frente a esta realidad. El caso de los PINES, al igual que las CIDRES, es algo que fue impuesto desde el nivel central, es una ley, ¿sí?, que obedece ahorita les voy a mostrar, a un contexto muy importante, y los PINES básicamente lo que buscan es, al igual que las CIDRES, primero que todo, aumentar la productividad, generar mayor capacidad exportadora, crear empleo a través de figuras de asociatividad como las CIDRES o a través de encadenamiento de inversión de capital y crear ingresos significativos a la nación y a las regiones. Y por supuesto tienen que contribuir a las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Y cuando se trata de PINES, los PINES pueden ser públicos, privados o mixtos. Cuando se trata de PINES públicos, esos PINES deben estar contemplados en el plan de inversiones del respectivo Plan Nacional de Desarrollo. Ustedes encuentran en el Plan Nacional de Desarrollo, en las bases del plan, un anexo donde están relacionados los PINES en el tema de infraestructura, en el tema de hidrocarburos, en el tema de minería, en el tema de energía. No van a encontrar PINES en los otros que son más recientes, en vivienda, comercio, industria y turismo. ¿De dónde vienen los PINES? ¿Cuál es el contexto de los PINES? El contexto de los PINES se enmarca desde que se creó el Ministerio de Comercio Exterior, ¿sí?, en la Constitución de 1991, y desde que el entonces Ministro de Comercio Exterior promovió las agendas de competitividad. ¿Ustedes se acuerdan quién fue el primer ministro de Comercio Exterior de la administración de César Gaviria? ¿Algunos se acuerdan? El ministro de Comercio Exterior de la administración de César Gaviria se llama Juan Manuel Santos, ¿sí? Entonces desde ahí viene todo el tema de las agendas de competitividad y de los planes de competitividad. Obviamente esto se empieza a fortalecer a partir del año 2002, ¿sí?, con especialmente en el año 2008 la Política Nacional de Competitividad y Productividad. Todo esto desde el año 2002 está enmarcado entre los pilares de los planes nacionales de desarrollo de la administración de Álvaro Uribe Vélez. Acuérdense, la confianza inversionista, por un lado, la seguridad democrática, la competitividad y productividad en un país donde se negaba la existencia del conflicto, pese a que había más de 8 millones de víctimas y que más de 8 millones de hectáreas habían sido abandonadas o despojadas. En ese documento COMPET del 2008, donde se establece la política, ya se avisora lo que va a ser después, que vamos a ver más adelante, las locomotoras del Plan Nacional de Desarrollo de la primera administración de Juan Manuel Santos. Ya se hablaba de 15 planes, entre ellos estaba el de Ciencia, Tecnología e Innovación, el de Infraestructura y Minas, que al igual
¿sí?, que todos estos desarrollos hay que verlos en conjuntos. Ellos van caminando, son varias figuras que se han ido creando, que se han ido fortaleciendo, algunas de ellas declaradas inexequibles, pasearon totalmente por la Corte Constitucional, pero que se han ido afianzando. En el caso, por ejemplo, de las minas, pues están los distritos de mineros, las áreas especiales mineras de los que van a hablar ahorita, la creación de la institucionalidad para eso, la Agencia Nacional Minera, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Infraestructura y, por supuesto, los esquemas de asociación público-privada, que son básicamente los que rigen los contratos de las concesiones de primera, segunda, tercera y cuarta generación, ¿sí?, y los contratos de ampliación de vías. Y el sector agropecuario, pues está, primero obviamente cómo se fortaleció, con todo, ya se decía antes, que se ha hecho muchos intentos para reformar la ley 160, pero adicionalmente se crearon una serie de incentivos. El AIS, ¿se acuerdan ustedes? Agroingreso Seguro, tiene al exministro en Estados Unidos, le dio una extradición por Colombia, luego se reemplazó por el Programa de Desarrollo Rural con Equidad. El CIP, que es el Certificado de Inversión Forestal, sí, que antes se daba para proyectos forestales, terminó en manos de palmicultores, bananeros, etcétera, que sirvió como teca y otros productores, y el incentivo de capitalización rural, el COMPES de la Altillanura, la misión de transformación del campo, la ley CIDES y ahora recientemente el decreto 912 de 2017. A esos temas me voy a ir refiriendo. Entonces les decía, después de eso, competitividad, productividad, confianza inversionista, seguridad democrática, ahí se pasa, ahora sí se pasa, ¿sí? Entonces se instalan las locomotoras, ¿sí? Las locomotoras se instalan en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí?, la Ley 1450 del 2011, ¿sí?, y se arma el tren del crecimiento económico que tiene como vagones cada una de esas locomotoras y por supuesto todo un andamiaje para que ese tren camine. Después del 2013, el Ministerio, la Agencia Nacional de Minas decide unos proyectos de interés, señala 45 proyectos de interés nacional que son básicamente proyectos mineros y de hidrocarburos. Viene el documento COMPES 3762, que es el que establece los lineamientos para los PINES, y se crea la Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Especiales en el 2013, y adicionalmente en ese año se declara de utilidad pública la infraestructura de transporte. Todo el tema de minería y de hidrocarburos ya había sido declarado de utilidad pública de interés, social en una ley que ahorita se me acaba de escapar el nombre, que es la ley de paz de finales de los 80, ¿sí?, ya había sido declarado de utilidad pública. Después, en el 2014, ya se amplían los proyectos de utilidad de interés pública a proyectos de TIC, de tecnología de información y comunicaciones, de vivienda rural, proyectos financiados con tasas retributivas, es decir, todo lo que se llama reforestación y demás, y proyectos de agua potable. En el 2015, la Ley del Plan Nacional de Desarrollo crea el Gran Sistema Nacional de Proyectos de Interés Nacional Estratégico y adicionalmente se crea una comisión especial para los proyectos de industria, comercio e industria. Y en el 2016 se crea, se despide el documento COMPES, la Política Nacional de Desarrollo Productivo, con enfoque territorial, que es el que tiene el Plan Nacional de Desarrollo, que es el que tiene los acuerdos de La Habana. Y en el 2017, pues ya el desarrollo de los acuerdos de La Habana se pide una serie de decretos, entre ellos los que regulan los planes de desarrollo con enfoque territorial y, por supuesto, todo el tema de formalización y acceso a tierras. Aquí hay un tema que a mí me parece muy importante y antes no lo tengo en las recomendaciones, pero lo voy a hacer porque me parece fundamental. Todos estos documentos COMPES que yo les estoy hablando ahorita y los que les mostré en la lámina son solamente una parte. Al lado de esos documentos COMPES hay otros documentos donde se habla de las reformas de la competitividad para los puertos, de la conectividad, etc. Nunca hemos demandado un documento COMPES, doctores. Sería hora de pensar en demandar, porque la política, ¿sí?, está ahí. Ahí es donde están los instrumentos, donde se dicen cuáles son los recursos, ¿sí?, donde se le dan las directrices a los ministerios y a todas las entidades del sector público. Luego entonces, en el año 2013 se sientan ese Consejo de Competitividad donde participan los empresarios y participa el sector privado, los empresarios y el sector público, el Ministerio de Comercio Exterior, por supuesto, se sientan todos junticos y analizan 53 proyectos que consideran que son proyectos importantísimos para el desarrollo, la competitividad y la productividad. Y se encuentran esos señores sabios que
resulta que hay un problema de descoordinación y de planificación. Los proyectos no funcionan porque las entidades no se hablan entre sí, no se coordinan. Pero adicionalmente que existen unos puntos críticos, que es donde se plantean las tensiones con los derechos. El primer punto crítico, el 80% de esos 53 proyectos tienen problemas ambientales, tienen problemas de licenciamiento ambiental. El 27% tiene problemas de consulta y mecanismos de participación. Y el 23% tienen problemas de adquisición predial. Yo les diría que esos problemas que están en los 53 proyectos que se identificaron en el 2013 están en los 82 proyectos que a 2016 se han declarado firmes. Siguen estando los mismos problemas. Eso a pesar de todos los intentos que se han hecho para quitarse y evitar y eludir esos problemas. En primer lugar, ya les mencioné, se crean unas mega instancias de coordinación. La primera es la Comisión Interinstitucional de Infraestructura y Proyectos Estratégicos, y la segunda específicamente para el caso de Industria, Comercio y Turismo. Miren ustedes estas dos láminas. ¿Dónde se decide el ordenamiento del territorio? ¿Dónde se decide dónde va a haber pines? ¿Sí? En el caso de las CIDRES, Consejo de Ministros, lo acaban de decir. ¿Dónde se decide aquí? En unas instancias donde no hay un representante de un departamento, ni un representante de un municipio, y por supuesto, muchísimo menos representantes de las comunidades campesinas, indígenas o afrocolombianas. Ahí en esas instancias se decide cuáles son los proyectos que van que se están instalando en el territorio. Todos los puntos críticos, ya les decía, la atención de derechos. Entonces, hay la consulta previa, la consulta, la participación, eso nos entraba a los procesos, tenemos que superarlo. Entonces, ¿qué se hace inmediatamente? Se pide una directiva presidencial, la número 10 del año 2013, en el cual se le dan una serie de instrucciones al Ministerio del Interior de cómo se debe protocolizar, avanzar y cerrar la consulta previa. Y no contentos con eso, con esa directiva presidencial, la elevan a rango de decreto. Entonces sale el decreto 2613, donde para mí era sorprendente, tampoco lo hemos tratado, para mí era sorprendente, y para mí sigue siendo sorprendente ese decreto, porque es por primera vez en mi larga historia de trabajo, yo llevo bastantes años trabajando en estos temas, ¿sí? Me encuentro una norma donde expresamente se dice que la consulta no es previa, que la consulta se da después de que se adjudicó y suscribió los contratos de las áreas de hidrocarburos, que la consulta se da después de que se definió todos los proyectos mineros por la URME, que la consulta se da a partir de la inscripción de los registros en el caso de la URME. Es un decreto donde expresamente se desconoce el convenio 163 y muchísimas sentencias de la Corte Constitucional. Luego viene entonces todo, afortunadamente, las consultas populares, estamos de acuerdo con la recomendación, hay que seguirlas impulsando, pero ahorita hay una amenaza muy grande, y es que se dice, suena por ahí, esperemos que no sea cierto, que se va a modificar la ley de consultas populares y la ley de consulta previa vía fast track. Lo último que nos faltaría que la CICIBI, que no me acuerdo cómo es que se llama, la comisión integrada por las FARC y el gobierno, ¿sí?, aceptaran, los señores representantes de las FARC, ¿sí?, que se fuera a modificar vía una ley fast track estas dos normas que son importantísimas y que hacen parte del soporte, obviamente, de lo que es el Acuerdo de La Habana. El otro tema, ya les decía, el tema ambiental. Entonces tenemos que solucionar el tema ambiental. Lo primero que se hace es flexibilizar el tema ambiental. Es un gran decreto donde obviamente se flexibiliza el tema del licenciamiento ambiental, donde se establece la licencia global, donde además se crean una cosa muy interesante que se llama Vital, la ventanilla única para unificar todos los trámites, todos los procedimientos, y se crea un registro único ambiental. Complementariamente, en la ley del plan del 2014-2018 se le asigna a la ANLA, porque es que las corporaciones nos estorban, es que en las regiones hay mucha corrupción, hay que centralizar las cosas para evitar la corrupción. Entonces le vamos a dar exclusivamente la competencia para otorgar el licenciamiento ambiental a la ANLA, norma que fue desarrollada mediante un decreto, pero que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, que considera que no se les podían quitar las competencias a las corporaciones autónomas. Y además está todo el tema de páramos que vamos a ver un poquito más adelante. Y luego el otro problema tiene que ver con la compra y adquisición de tierras. Sí, como se decía antes, no tenemos un inventario de baldíos.
no sabemos, si no tenemos el inventario baldío, no sabemos cuáles se han titulado, cuáles no se han titulado, quién los ocupa, cómo los ocupa. No tenemos un inventario de los 8 millones de hectáreas despojadas y abandonadas, cifra oficial, ¿sí? No tenemos ninguna información, pero a pesar de eso, tenemos que impulsar los PINES, necesitamos las tierras, así como necesitamos las tierras para las CIDES. Entonces, lo primero es que la declaratoria de interés social y utilidad pública. Entonces, con eso ya podemos acudir a la vía de la expropiación por vía judicial o por vía administrativa. Pero adicionalmente, entonces, le asignamos a los socios, entidades públicas de los proyectos de las alianzas productivas con el sector público y privado, le asignamos la función de que sean las entidades dueñas del proyecto las que compren los predios, de tal manera que los saneamos inmediatamente, de acuerdo con la ley del plan número 1, la primera 2010-2014, la segunda 2014-2018, que han saneado los predios que se adquieran por parte de las entidades públicas. Luego está el tema de los derechos de las víctimas, que ustedes saben, la Corte lo declaró inexequible porque ponía por encima de los derechos de las víctimas los derechos a la constitución de PINES. Y luego está lo que se llama el saneamiento de las situaciones imperfectas, y en entredichas imperfectas, el término como la llama la ley CIDRE, a la acumulación indebida de baldíos, ¿sí? Y en entredichos, como llama la misión para la transformación del campo, la acumulación de UAF, de la que hablaba antes. Ahora, PINES en operación. Sí, los PINES están operando desde el 2013, están operando, fueron declarados, especialmente los PINES mineros y energéticos. Aquí están algunos, simplemente para mostrarlo. Pero yo quisiera llamar la atención especialmente en el caso de La Guajira, en el caso del Cesaya, que tenemos aquí representantes, ¿sí? Cómo esos PINES se traslapan con solicitudes de restitución, ¿sí? Tanto individuales como colectivas en los territorios, ¿sí? Estas empresas, la empresa Glencore, que es Prodeco, que compró una serie, aquí solamente se está hablando de calenturitas, pero tiene 5 minas, ¿sí? CNR, el tema de la Francia, pero tiene otras minas como el Atillo, y el Descanso de la Drummond, ¿sí? En este momento están en procesos, en curso, que van a, estas empresas van a ser parte de los opositores de procesos de restitución que están en curso, sobre todo en adjudicación de parcelaciones que fueron compradas, de tierras compradas por el INCORA y adjudicadas a campesinos. Luego tenemos entonces los PINES en infraestructura. Ya les decía que lo importante de una vía es que lleve a un puerto, porque hay que exportar, ¿sí? Entonces esa es la clave de las vías. Entonces, si bien es cierto que en este momento todavía no tenemos, digamos, la carretera, la Panamericana todavía no es un PINE, es un proyecto detenido no por Colombia, sino por Panamá, ¿sí? Y no les interesa dañar el tema ambiental. De todas formas, estamos construyendo las vías para cuando llegamos a tener la Panamericana. Entonces, esa vía que tienen ustedes ahí en la mitad es la vía al mar, el gran sueño de los antioqueños de estar en el mar a 4 horas de distancia de una vía. A lo largo de esa vía, por supuesto, hay una serie de proyectos forestales, una serie de proyectos de ganadería, ¿sí? Y por supuesto también hay proyectos de PINES, ¿cierto? Como en el caso de la vía. Y hay otros proyectos pues, que no son PINES, como son los puertos, pero allá vamos a llegar. Lo mismo sucede en el caso de Buenaventura, donde tenemos la carretera, la IRSA, que va a comunicar a Buenaventura con Venezuela, Puerto Ordaz. Los PINES, entre los PINES están tramos de esa vía, no la vía totalmente, ¿sí? Que es otra de las dificultades para hacer seguimiento, porque son vías que atraviesan varios departamentos, por supuesto varios municipios, involucran muchas comunidades indígenas y afrocolombianas, y todo se hace fraccionadamente, las consultas y la concertación con las autoridades locales. Luego tenemos la altillanura. Ya nos hablaban de la altillanura, esa es la tierra prometida, la última frontera agrícola, la maravilla. Sí, la altillanura es parte de la Orinoquía, a donde vamos a extender. Lo que pasa es que la primera fase es la altillanura. La altillanura es un ejemplo típico donde se entrecruzan PINES con, PINES con CIDRES. Caso, por ejemplo, de Pacific. Nosotros hicimos una investigación en De Paz con Somo y encontramos que Pacific tiene más de casi 50.000 hectáreas de tierras, ¿sí? Entre las cuales tiene 2 baldíos, los verdecitos que ustedes ven ahí, que son donde están las instalaciones para la operación de Rubiales, Piriri y parte de Quifa, ¿sí? Y adicionalmente vía contratos de fiducia, que es una manera maravillosa para esconder bienes, para apropiarse de bienes, en tanto salía la ley CIDRES, ¿sí? Y así lo dice en sus documentos. Ya con la ley CIDRES, como la ley CIDRES dijo
que permitía la acumulación de UAF anteriores a la ley 160, los señores dicen que ya se legalizó la situación de sus compras a pesar de que sean anteriores a la ley CIDES, ¿sí? Y ya la superintendencia le dio instrucciones a los registradores de escribir las escrituras públicas de esos contratos de fiducia que estaban soportados en una promesa de compraventa hasta tanto se reformara la ley CIDES. Entonces ahí tenemos, en ese globo de terreno, Puerto Gaitán, ¿sí? Pacific acumuló todas estas tierras mediante figuras bastante extrañas, algunas incluso comprándole a personajes en lista Clinton, ¿sí? Y ahí se va a adelantar un megaproyecto de Palma que se llama Proagro. Ya para terminar, algunas recomendaciones. Pues sí, hay que seguir insistiendo en las consultas, me sumo a todas las recomendaciones que se acaban de hacer. Insisto en la necesidad de que revisemos los documentos COMPES, ahí es donde está la política del país, más que en las leyes, ahí es donde están los recursos, ¿sí? Y creo que hay unos instrumentos que debemos utilizar, que son los estándares y los instrumentos de empresas y derechos humanos. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo, esta tarde se va a discutir, son instrumentos que son voluntarios, pero de todas formas es un diálogo que permite hablar con las empresas, pero que sobre todo permite analizarlas frente a instancias internacionales, y eso a ellos les afecta muchísimo por todo el tema de la reputación. Recuerden que el tema de la reputación afecta el bolsillo, por eso les afecta muchísimo en la medida que se hace eso. Y hay cosas muy interesantes, por ejemplo la CAO, que es un organismo que revisa cómo funciona la Corporación Financiera Internacional, se pronunció sobre la inversión que hizo la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial en el proyecto de Angostura por parte de Ecooro. Allá terminó siendo accionista, igual lo hizo en Pacífico, ¿sí? Igual allá terminó siendo accionista, y en este momento que la empresa presenta la demanda, ya va a terminar, la empresa presenta la demanda, sí, es interesante porque se genera un conflicto de interés porque la demanda está ante el Banco Central Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas, que es el Banco Mundial. Entonces habrá que ver cómo es esto, pero hay un buen precedente que hay algunas organizaciones como AIDA y otras hayan logrado ese informe de la CAF. En el caso, por ejemplo, de la mesa redonda de aceite de palma sostenible, que son responsabilidad social empresarial, todavía son más laxos y menos obligatorios. De todas formas, hay una instancia interesante que es la mesa, que se discute, allá la mesa de oficio investigó una empresa, Polygrow, a partir de un video que hizo la Comisión Interclericial de Justicia y Paz, un informe que hizo también la Comisión, un informe que hicimos Somos de Paz y un informe de la FIP. Y acaba de decirle a los señores, usted tiene líos en materia laboral, usted tiene líos en materia ambiental, usted tiene líos en materia de tierra, y le da un plazo para que resuelva sus asuntos. Entonces, creo que son importantes por lo que les digo. No es que los vamos a castigar, pero sí son elementos que permiten hacer visible las omisiones y las acciones que realizan. Y por último, yo creo que tanto para PYMES y CIDES, ya los dos nos han mostrado que lo que requieren son grandes extensiones de tierra. Yo sí creo que hay que presentar un proyecto de ley, sí, es una invitación aquí a las de Tierra Digna, a todas ustedes, las organizaciones, sí, hay que presentar un proyecto de ley porque la nulidad, mejor dicho, la acumulación de UAF, sí, se resuelve vía nulidad que interpone el INCORA, ahora Agencia Nacional, INCODER, ahora Agencia Nacional de Tierra. Pero esas tierras que declaren la nulidad no regresan al Estado, por lo tanto no ingresan al fondo, por ejemplo, del Acuerdo 1 de las FARC. Entonces hay que resolver qué hacer con esas acumulaciones de UAF. Y hay que resolver también la situación de ocupación indebida de baldíos, caso La Facenda que nos comentaban, que la finca que se hace encima de una finca que se llama El Brasil, que fue la finca donde salieron los paramilitares para cometer la masacre de Mapiripán. Entonces hay que resolver esa situación. Entonces un poco la invitación es que hay que hacer un proyecto de ley, hay que trabajarlo, ¿sí? Pongamos las cosas en blanco y negro, ¿sí? Pongamos las cosas claras, hagamos un proyecto de ley donde se diga, sí señor, le vamos a sanear vía ley CIDES, vía ley PYMES, vía decreto 903 decreto ley 903 del 2017, le vamos a sanear su acumulación indebida de tierras e ilegal de tierras. ¿Pero a costa de qué? Primero, a ver, esclarezca quiénes eran los titulares. ¿Cómo así que los señores de La Facenda tienen un proyecto donde va el presidente Santos, va el presidente Uribe, van y dicen que la UAF es horrible, los dos lo dijeron en la misma finca, y esa finca tiene una historia, como es haber sido de Víctor Carranza, socio de los paramilitares en la masacre? Entonces, como mirar cómo ese tema, pero hay que probar la buena fe en los términos de la ley 1448, buena fe exenta de culpa
Ya los tribunales de justicia, de restitución de tierras han señalado que cuando hay situaciones notorias de desplazamiento y masacre, pues ninguna empresa, caso Argos, puede acreditar su buena fe exenta de culpa. Entonces ya les dijo el tribunal, usted no me acredita su buena fe exenta de culpa, ¿sí? Y también en términos de las leyes civiles, penales y demás. Y hay que establecer situaciones. Si el señor logra demostrar la buena fe exenta de culpa en los términos anteriores, pues bien, y además tiene función social y ecológica, pues compensémoslo, entreguémosle la tierra. ¿Pero a cambio de qué? No como en el 902, a cambio de nada. No, a cambio de que haga una contraprestación o que de otras tierritas. Si el señor no demuestra su buena fe exenta de culpa, pero si demuestra la función social, pues la contraprestación, pero además obligarlo a que esclarezca cómo fue que lo hizo, reconozca sus responsabilidades y se le impongan las sanciones y apoye la reparación. Y si no demuestra la buena fe exenta de culpa, pero además no cumple la función social, pues simplemente se le quita y que entre a las sanciones penales y por supuesto que apoye a la reparación colectiva. Esto es todo lo que les quería contar. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Mi nombre es Jimena González de Tierra Digna. Por razones de tiempo voy a hacerles una presentación muy general de la figura de las áreas estratégicas mineras, las cuales ahora tienen otro nombre, ya les voy a contar un poco de eso, para que demos el tiempo suficiente para el siguiente panel. Entonces, yo creo que para que ustedes puedan tener ahora sí una visión panorámica completa de la totalidad de figuras extractivas a gran escala que se vienen diseñando desde el nivel central del gobierno, no podemos perder de vista esta figura. ¿Qué son las áreas estratégicas mineras? Aquí en el mapita se las presento en color amarillo y en color verde. Son una figura creada por el gobierno nacional desde el año 2012. Por supuesto, era una figura que estaba igualmente contemplada en el Código Minero del año 2001, pero es hasta la llegada al poder de Juan Manuel Santos, con la expedición de su primer Plan Nacional de Desarrollo entre el año 2010 y 2014, que se inauguró con el artículo 108 la creación de esta nueva figura jurídica. Es una figura muy relevante porque rompe el paradigma de titulación minera que tenía Colombia hasta el momento. Recuerden ustedes que en nuestro país han coexistido principalmente dos regímenes de titulación para minería. El primero de ellos, aplicable con base en el Código Minero del año 88-89, que dio la base para la celebración de los contratos de concesión que hoy operan en regiones como Cesar y La Guajira. Se trata entonces de contratos antiguos denominados contratos de aporte minero, ¿verdad? En el año 2001, con la expedición del nuevo Código Minero, bajo la influencia muy poderosa del sector minero, se cambia por completo ese sistema de titulación de aporte y pasamos entonces a los contratos de concesión minera, que tanto hemos escuchado. En la actualidad, entonces, se tiene más o menos un panorama de 5.600.000 hectáreas entregadas para explotación minera bajo las figuras de aporte minero y concesión minera. ¿Cuál era la particularidad de ambas figuras? Se trataba de contratos directos entre el Estado y la empresa, ¿sí? Entonces, lo que se hacía era una negociación clara de cuáles eran las condiciones y se establecían un conjunto de compensaciones y de obligaciones para las compañías, realmente no muy laxas. Sí debo decir que hay una diferencia sustancial entre los contratos de aporte minero y los contratos de concesión. Sin embargo, entonces funcionaba bajo la lógica 1 a 1 y se iban celebrando de manera particular en diferentes territorios. Entonces, ¿qué es lo que se hace con la figura de las áreas estratégicas mineras? Romper ese sistema de 1 a 1 y mejor crear un sistema de titulación masivo o un sistema de diseño a gran escala de zonas que se van a destinar y que se van a reservar
para realizar en ellas actividades de minería. Entonces, como ustedes pueden ver, la extensión territorial de estas figuras, que fueron delimitadas en el año 2012 a través de 3 resoluciones expedidas por el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional Minera, pues entonces se trata de una extensión absolutamente espeluznante. Ocupa más o menos 20 millones de hectáreas de nuestro territorio. Y ha sido una figura que ha pasado desapercibida a pesar de su amplitud y a pesar de no haber sido consultada con ningún sector de esta sociedad. Y fíjense ustedes cómo entonces los planes del gobierno apuntan a que buena parte de nuestro país se dedique a ello. Aquí quería simplemente retomar la excusa del gobierno para crear las áreas estratégicas mineras. El gobierno Santos llegó con la bandera de cómo entonces cambiar lo que en aquel tiempo se denominó la piñata de títulos. Ahí les dibujamos una piñatica para que ustedes vean cómo durante el tiempo de gobierno de Álvaro Uribe se incrementó de forma considerable los contratos de concesión minera celebrados en ese sistema 1 a 1, primero en el tiempo, primero en el derecho, dicen los abogados. Entonces fíjense cómo, en comparación o en contraste con los gobiernos precedentes, Uribe fue un loco de la minería y entregó muchísimos títulos, ¿se fijan? Y eso generó muchísima crítica en los diferentes medios de comunicación, y recuerden ustedes que entonces hablábamos de la piñata de los títulos mineros. Bueno, entonces Santos, que quiere hacer las cosas supuestamente mejor, dijo, bueno, inventémonos entonces un sistema que rompa esa lógica de la piñata de títulos, que llevó incluso a procesos sancionatorios y disciplinarios a algunos funcionarios de Ingeominas. Siguiente. Entonces, ahora sí recordemos de manera precisa cuáles son esas áreas estratégicas mineras. Estamos hablando de 516 áreas estratégicas mineras o bloques mineros que se extienden sobre un territorio, como les decía, de 20 millones de hectáreas sobre 20 departamentos del país, entre los cuales me gustaría destacar los que están aquí presentes: Chocó, Guajira, Cesar, Nariño, Cauca, es decir, todos los que estamos aquí concurriendo en este espacio tenemos un área estratégica minera encima, por decirlo así, de alguna forma. Ahora, un poco de precisión técnica sobre qué son las áreas. Ahí tenemos un mapita en donde pueden ustedes notar cuál fue la clasificación geológica que se realizó del territorio. Entonces, el gobierno nacional delimitó o designó 3 tipos de áreas de acuerdo al potencial geológico que encontró en cada zona. Entonces, es así como se denominaron las áreas tipo 1, que ven ustedes en color verde, que son aquellas sobre las cuales, mejor dicho, ya contamos con casi toda la información geológica, geofísica, y tenemos absoluta certeza de que hay depósitos de interés minero allí que habría que explotar bajo la visión gubernamental. ¿Cuál es la idea? Que frente a ese tipo de áreas, lo que va a hacer el gobierno con todas estas áreas delimitadas es entregarlas en procesos de licitación pública al mejor postor. Para las áreas tipo 1, el tiempo que se previó fue de 5 años, es decir, una vez se crearan las áreas estratégicas, tener 5 años para poder generar lo que se llamaba la ronda minera, invitar a un conjunto de inversionistas para que presentaran sus propuestas y adjudicarles esas áreas. Eso sí, con la idea, decía el gobierno, de obtener mejores beneficios o compensaciones económicas que aquellas que existen bajo el régimen de concesión minera o de titulación minera de la ley del Código Minero vigente. Las áreas tipo 2 y tipo 3 son áreas respecto de las cuales el conocimiento geológico, geofísico, geoquímico aún requiere mayor profundización. Entonces, con respecto a este tipo de áreas, se previó un tiempo de entrega de 10 años, ¿sí? Fíjense entonces ustedes, aquí me gustaría llamar la atención, por ejemplo, de lo siguiente. ¿Puedes bajar un poquito, otro poquito, ahí.
otro poquito. Aquí tenemos lo que se denominan los minerales de interés estratégico para el país. Esto es algo importante porque previo a la delimitación de las áreas estratégicas mineras, Colombia decidió cuáles son los minerales que le interesan extraer, y no son todos. Y se hizo entonces una clasificación por región de cuáles van a ser o cuáles serían los minerales con mayor interés para desarrollar nuevos proyectos mineros a futuro. Entonces lo que quería llamar la atención es que, por ejemplo, un departamento como La Guajira, que se reconoce por ser un territorio de explotación carbonífera, fue delimitado en las áreas estratégicas mineras con un interés en minerales como el cobre, por ejemplo. Es decir, minerales diversos, a los que comúnmente han sido parte, digamos, de las explotaciones de la región. O en departamentos como Chocó, si podemos subir un poquito, hay interés también en minerales como hierro, níquel, no solamente oro y platino, que es como nuestra forma clásica de pensar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante que debemos entender aquí? Las áreas tipo 1, que son aquellas que supuestamente se iban a entregar en 5 años y sobre las que se tiene muchísimo conocimiento, tienen una extensión total de 2.5 millones de hectáreas, ¿sí? Y las áreas tipo 2 y tipo 3, que son aquellas que se iban a entregar en un tiempo de 10 años, tienen una extensión total de 17.6 millones de hectáreas, ¿sí? Vamos para abajo. Entonces, para el gobierno y para algunos sectores, las áreas estratégicas mineras eran el perfecto modelo para desarrollar la actividad minera en el territorio. Y si ustedes se fijan, replica un poco el modelo petrolero. ¿Recuerdan ustedes que en materia petrolera de lo que hablamos es de bloques petroleros? Entonces, fíjense que lo que quería hacer el gobierno con esta figura es replicar el mismo sistema de ordenamiento del territorio para el sector minero, ¿verdad? Y algo muy importante, en donde el ordenamiento del territorio no se realiza bajo la ponderación de diferentes factores como, qué sé yo, las particularidades ambientales, productivas, poblacionales, sociales, económicas de los territorios, sino que el criterio clave es que hay minerales debajo. Es decir, en vez de que, como dice la norma o como decimos nosotros, sea el ambiente y sean las particularidades de los territorios lo que nos permite ordenarlos, lo que el gobierno nos quería imponer es que sea el potencial minero el factor decisivo para ordenar el territorio, ¿sí? Entonces aquí les tengo las cifritas de cómo es esto. Ahora, ¿para qué tipo de inversionistas van estas áreas? ¿Estas áreas son para los pequeños mineros? ¿Son para los mineros medianos de retroexcavadoras? Entonces, es aquí en donde tiene total sentido los sistemas asociativos, que así como aplican para las sidres, también aplican para las áreas estratégicas mineras. Las áreas estratégicas mineras están pensadas para grandes inversionistas que tengan un gran potencial económico, capacidad técnica y que le ofrezcan al Estado alguito más que las regalías, decía la ilusión del gobierno. Pero entonces es allí en donde debemos poner en paralelo la otra política minera que está en curso y es la política de formalización minera. ¿Qué pasa? Que tenemos como 50.000 políticas y todas por su lado y no las analizamos en común. La política de formalización minera, absolutamente relevante para territorios como Chocó, para todo el Pacífico, la Amazonía y demás, apunta a generar procesos de transición de la ilegalidad. Pero si uno analiza la norma así bien en detalle, se da cuenta que se proponen enlaces entre esos pequeños y medianos mineros que se formalicen y las grandes empresas. Entonces, es allí en donde se haría viable un modelo público-privado o un modelo asociativo entre los pequeños, los medianos y los grandes, ¿sí? Un poco para abarcar. Bueno, ¿cuál es el problema de estas áreas estratégicas mineras? O sea, de verdad, ¿por qué estamos molestando con esto?
¿Será que solamente es porque no se consultó a los pueblos, a las comunidades indígenas, afrocolombianas? Entonces, ¿qué pasó? Miren, como les comenté, la figura de las áreas estratégicas fue creada en el Plan Nacional de Desarrollo, artículo 108, y ese Plan Nacional de Desarrollo fue consultado con los espacios indígenas y afrocolombianos. ¿Qué decía el gobierno? Nosotros ya consultamos esa figura. ¿Cuál es la realidad? El artículo que le fue consultado a los pueblos tan solo indicaba, bueno, las áreas estratégicas serán áreas que se reservarán para la actividad minera, pero jamás se decía en ese artículo dónde, en qué extensión, en qué territorios, qué minerales, qué amplitud. Entonces, ¿cuál fue la estrategia del gobierno? Hacer una consulta absolutamente negando o desconociendo o no poniendo sobre la mesa el real impacto y dimensión de la figura. Entonces, por supuesto, durante la consulta previa, las comunidades indígenas y afrocolombianas dijeron todo bien a la figura. ¿Y qué hizo entonces el gobierno? Acudió a normas de muy bajo nivel para hacer la reglamentación de estas áreas. Normas que en principio no deberían ser consultadas con nadie, como resoluciones emitidas por el ministerio. Es decir, que son de alguna manera disposiciones jurídicas que ni siquiera tienen control automático de las cortes, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? A través de esas tres resoluciones que son la 180241, la 0045 y la 789 del año 2012, se creó todo el andamiaje de las áreas estratégicas mineras a espaldas no solo de las comunidades étnicas, sino a espaldas del país. Sobre esto no hubo ni un debate en el Congreso de la República, ni un debate académico, y fue realmente como pasado de agache. Entonces, ¿qué se ha hecho? Lo que hicimos fue, bueno, peleemos contra esto. Entonces se diseñó una estrategia jurídica a 3 niveles. Por un lado, se presentó una acción de tutela impulsada por los consejos comunitarios del departamento del Chocó, aquí presentes. Por el otro lado, se presentó una acción de nulidad contra las 3 resoluciones, y por el otro lado, a través de la demanda de constitucionalidad de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué? Porque estamos ante una figura de política minera, así que había que emprender una ruta combinada de exigibilidad jurídica que nos permitiera atacarla en sus diferentes niveles. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ustedes deben en este momento recordar? Esa figura de las áreas estratégicas tuvo entonces cuestionamientos jurídicos fuertes. Se presentó esa tutela y en esa tutela logramos una respuesta favorable. En primera instancia se suspendieron todos los bloques mineros o áreas estratégicas en el departamento del Chocó. Cuando fue a segunda instancia, por supuesto, el Consejo de Estado superconservador dijo atrás con ese fallo y revocó y dejó de nuevo vivas las áreas estratégicas mineras, y luego el proceso fue seleccionado por la Corte Constitucional y allí se obtuvo la sentencia T-666 del año 2015. Me gustaría que la recuerden porque es una sentencia relevante y me imagino los panelistas de la siguiente mesa abordarán por qué es relevante. T-666 de 2015. Y establece criterios de respeto y garantía del consentimiento previo frente a políticas públicas y frente a medidas administrativas que las regulan. Es decir, ya no solo frente a proyectos extractivos en los territorios o ya no solo frente a leyes, sino que nos da algunos tips muy relevantes sobre por qué es importante que este tipo de políticas no se diseñen de forma arbitraria, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, logramos en ese fallo que se dejara sin efecto jurídico las 3 resoluciones. Es decir,
logramos tumbar de alguna forma ese andamiaje. Por el otro lado, en el Consejo de Estado, que habíamos presentado una acción de nulidad, logramos que el Consejo de Estado, que es una entidad a veces bastante conservadora, suspendiera provisionalmente esas áreas estratégicas. Y esa es la razón por la que ustedes no han escuchado más sobre eso, ¿verdad? No han escuchado que se realizó la ronda minera, no se ha realizado. Y es porque se logró dar un golpecito fuerte a esa figura de ordenamiento minero. Sin embargo, la razón por la que estoy aquí es para contarles que el gobierno nacional ha revivido la figura. Y también para contarles que se expidió recientemente en este año una resolución que vuelve a reciclar las áreas estratégicas mineras, que crea 59 bloques mineros en 11 departamentos, dentro de los cuales está Guajira, Cesar, Choco, todos los que estamos aquí. ¿Y cuál es entonces el punto? Dos mensajes claves frente a las áreas estratégicas mineras. No podemos permitir que el ordenamiento del territorio se realice exclusivamente considerando el factor minero o de recursos geológicos en el subsuelo. La pelea que debemos dar es para que se haga un ordenamiento del territorio integral, que sea con la gente y no a espaldas de la gente, en donde se tenga en cuenta todo el componente ambiental que nutre nuestros territorios, pero también los componentes productivos, sociales, culturales, temas de restitución de tierras. Nosotros planteábamos de manera muy clara en la acción de nulidad que no era solo un tema de la ausencia de consentimiento de las comunidades, sino que estas áreas estratégicas que se reciclaron y que van a seguir reciclándose, para darles un ejemplo, se sobreponen sobre los territorios que hoy en día están en procesos de restitución de tierras, se sobreponen sobre los parques arqueológicos como San Agustín, Tierra Adentro y demás, se sobreponen sobre sitios que, si bien no son parte de las zonas excluibles de la minería, son ecosistemas estratégicos en nuestro país, como la Amazonía, como el Chocó biogeográfico, como reservas de la biosfera. Y también le hacíamos un llamado al Estado de cómo es posible que usted ordene el territorio con base en un criterio minero cuando ni siquiera ha concluido la tarea de tener los inventarios claros de qué hay en este país. Es decir, ¿cómo vamos a permitir que la Amazonía sea para minería a gran escala cuando ni siquiera conocemos qué hay en la Amazonía? El conocimiento científico, cultural y poblacional de nuestros territorios es absolutamente pobre por parte de las institucionalidades. Así que el punto es ese. Aquí el punto no es solamente, bueno, ¿qué nos convendrá? ¿Tendrá todo este territorio para minería y consultar bloque por bloque a los pueblos? No, aquí de lo que estamos hablando es de políticas de ordenamiento y de desarrollo a gran escala que debemos sí o sí vigilar. Y bueno, para cerrar, porque ya me están regañando, el segundo mensaje es, nos reciclaron las áreas. Las reciclaron a través de una nueva resolución, ya les doy el número porque no tengo buena memoria como Rodrigo, ¿sí? 135 creo que es, 135 de 2017. Bajo esa resolución ellos hacen una interpretación amañada diciendo que la resolución solamente tiene por efecto reservar las áreas para luego ahí sí hacer la consulta previa con las comunidades y luego sí delimitar de manera definitiva las zonas, ¿cierto? Entonces están poniendo algo así, interpreto yo, como dos pasos. Primero reservan el territorio, supuestamente luego van a hacer consulta y luego de eso sí van a hacer la delimitación definitiva. Eso me parece a mí la interpretación más absurda, que intenta de nuevo que la consulta no sea previa, que intenta de nuevo no permitir que el consentimiento de los pueblos sea sobre las políticas, sino ponerlo en un segundo o tercer nivel. Ya para cerrar entonces, yo les pregunto a ustedes y me gustaría que juntos nos hagamos un mapa en nuestra mente si sumamos los territorios para áreas estratégicas mineras, los territorios para sidres, los territorios para pines. O sea, yo me pregunto entonces dónde vamos a vivir, o sea,
realmente hay una disposición territorial con una visión absolutamente extractivista que no nos está dejando espacio en la política para las alternativas. Entonces debemos darle golpes muy muy fuertes a esto, tener todas las figuras en paralelo e incluso compararlas. Yo les digo que las IDRES y las áreas estratégicas mineras son prácticamente figuras que funcionan con algunos componentes similares. ¿Y quiénes van a ser los beneficiarios de todo esto? ¿Verdad? ¿Quiénes son los actores? Entonces, bueno, para no hablar más, hasta ahí dejo y ya. Sí, vamos a hablar ahora todos. Entonces, bueno, gracias a nuestras tres panelistas de estas ilustrativas exposiciones. Pues yo creo que tocaría resaltar lo que Jimena resaltaba al final, ¿cierto? Como la irresponsabilidad del Estado un poco en proponer todo este tipo de ordenamiento sin tener claridades de estos inventarios ambientales, sin tener claridades acerca de los proyectos de las comunidades y los territorios. Entonces creo que sería como muy interesante que ahora pudiéramos conversar, espérenme que no sé cuánto tiempo tenemos, perdón. Yo creo que podemos conversar unos 15 o 20 minuticos. Yo no sé si tienen preguntas, por allí vi una mano alzada, reflexiones, algún aporte, lo que quieran compartir. La idea es que pensemos todos un poco juntos y que nos aportemos información todos, ¿sí? Y todas. Vale, mi intervención es más un comentario frente a cuando se estaba hablando del tema de los pines, y es que el proyecto piloto de fracking en Colombia, que se está haciendo en el sur del Cesar, el BMN3, está catalogado como un PIN específicamente, ¿sí? Y eso lo hemos... Ahí me escuchan mejor. Les decía que el proyecto piloto de fracking en el sur del Cesar, que está en San Martín, está catalogado como un PIN. Y eso lo hemos sentido en el territorio. Solo voy a ponerles dos ejemplos en los cuales las autoridades nos han recordado que es un PIN. Cuando entra por primera vez el SMAT, después de un proceso de 6 meses de estar intentando que no se realizara el proyecto, y ya ingresan con la fuerza pública, y luego dialogamos con algunos funcionarios de alto nivel del gobierno, nos dicen, no, es que ahí no había posibilidad diferente porque eso es un PIN y esto es una prioridad, y ese proyecto se hace porque se hace, por encima de ustedes incluso. Fue la respuesta. Y la segunda es en una socialización que asiste un funcionario del Ministerio de Minas a San Martín, y estábamos en una vereda y él saca la presentación y él dice, por ser un PIN, aquí venimos a hablar con ustedes del cómo y no del qué. El qué es que se haga este proyecto, ya lo definió el Estado y se va a hacer. Lo que queremos hablar con ustedes es el cómo, o sea, cómo va a ser el tema laboral, cómo va a ser la inversión social, cómo esto, pero frente al qué, nosotros no nos vamos a sentar a dialogar con ustedes porque aquí ya hay una decisión tomada. Y lo tercero, el último aporte de esto, es que efectivamente, como lo decía Nabel en la última presentación, cuando uno intenta preguntar y decir, pero es que el tema del fracking no se ha dado la discusión, dice, claro, ya se dio la discusión. Eso, en el año 2010 votaron por un candidato a la presidencia, ese candidato a la presidencia incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo el tema de no convencionales, el Congreso lo aprobó, y eso quiere decir que eso está validado por las personas que votaron por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Así tal cual lo han intentado justificar y decir. Entonces esto quiere decir que ya este plan de desarrollo, lo que incluye el plan de desarrollo de este tema de fracking y desarrollo de no convencionales, ya está en este momento aprobado por la comunidad, porque ellos votaron por un gobierno que establecía esto, y ya la discusión se dio. Básicamente fue el argumento que intentaron dar, como decir, no, es que ya la discusión nacional se dio porque ya esto se votó. Entonces ya este proyecto va y fue aprobado por los electores que votaron en esa elección presidencial. Eso sean frente a eso. Y lo segundo, frente al tema de las figuras de las áreas mineras, pues ahí uno viene y empieza a cuadrar el mapa que está acá y empieza a cruzar también nuevamente con el sur del Cesar, con esta zona donde están estos proyectos. Entonces quisiera saber si hay algún mapa actualizado o donde se puede acceder como a los nuevos polígonos, al menos tanto los que cuando se delimitaron las áreas estratégicas como lo de la resolución 135 de 2017 de la Agencia Nacional de Minería. Voy a recoger unas cuantas preguntas.
No, solamente un comentario un poco en la línea de lo que decía Carlos y con respecto a lo que contó Jimena del argumento de no consultar las áreas estratégicas mineras con base en el Plan Nacional de Desarrollo. Quería preguntarte, ¿el del 2010? ¿Sí? Bueno, esa consulta, yo tuve la oportunidad de acompañarla, porque en ese momento apoyaba la Mesa Permanente de Concertación. Esa fue la primera consulta previa que se hizo de un Plan Nacional de Desarrollo. Fue una consulta supremamente rápida, pero lo que sí pasó, que es importante recordarlo porque pues esas cosas se olvidan, se pierden, es que lo que se consultó fue un capítulo indígena. Realmente no se consultó el plan de desarrollo en su totalidad, y así quedó en el acta al final: consulta del capítulo indígena del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, por ejemplo, una de las ganancias de esa consulta fue que debía consultarse en adelante la concesión de los títulos mineros. Eso después nunca pasó en la práctica, entonces es muy contradictorio que lo que sí se consultó no se aplica y lo que no se consultó entonces se dice que ya fue aprobado por las autoridades indígenas en esa consulta. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta para Jimena, y es que como habló de la exigibilidad y de los diferentes mecanismos a través de la acción de tutela, la acción de nulidad, y tal vez por tiempo no alcanzó a hablar de la demanda de constitucionalidad, entonces diría que también sería importante mostrar un poco la estrategia integradora, entonces me gustaría que lo pudiera referir a eso. Por allá veo un bombón. Mi pregunta era un poco más enfocada a una de las charlas anteriores en las cuales se hablaba de la responsabilidad empresarial. Es uno de los temas, digamos, que más me interesa en este momento. Quería preguntar, digamos, bueno, esas dos hitos que se dieron, pero quería saber también, digamos, en cuanto al sistema interamericano, ¿qué se ha dicho, o si hay algún tipo de señalamiento de la Corte Interamericana o del sistema interamericano respecto a la responsabilidad empresarial en violaciones de derechos humanos y sobre todo pues también derechos ambientales? Entonces quería saber si alguna me puede aportar sobre eso. ¿Algún otro? ¿No? Leslie. Sí, buenos días. Para la doctora Yamile, una referencia que hizo sobre los PYMEs en el centro de CESAN. A ver si podría ampliar más la información. Listo. Bueno, sobre la pregunta del tema de responsabilidad empresarial, digamos que ahí hay que diferenciar varias cosas. Uno, por un lado están los estándares de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, que creo que son van mucho más allá de lo que van los mecanismos de responsabilidad social empresarial, pero siempre es conveniente juntarlos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en el tema de Poligro que les estaba contando, ¿sí? Teníamos nuestro estándar principal era Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, los principios rectores, pero en el caso de La Palma, la RCPO exige consentimiento previo, libre e informado. Entonces el análisis lo hicimos con los estándares y aplicado en particular los estándares de la RCPO. Hasta donde yo entiendo, en este momento no conozco que exista una demanda donde una empresa haya sido condenada en el sistema interamericano. Es más, son los estados los que son condenados en esas instancias, en la instancia de la Corte Interamericana. Pero lo que yo sí creo es que hay un escenario muy interesante en Colombia que no podemos perder de vista, y es el tema de la nueva jurisdicción de paz del Acuerdo de La Habana. Y en esa nueva jurisdicción, en ese nuevo sistema, más bien, en el nuevo sistema de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no reparación, hay dos instancias que son muy interesantes. Una es la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y otra es todo el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, la llamada JEP. En uno y otro espacio es posible, ¿sí?, que se presenten voluntariamente, dice así el acuerdo, algunas de esas personas naturales o jurídicas que han acumulado tierras encima de despojo, que han despojado, que se han aprovechado y beneficiado del despojo, ya sea para pines, áreas estratégicas mineras o para CITES, porque en el fondo todas son figuras de ordenamiento de nuevo impuestas desde el nivel central, desconociendo las particularidades de los territorios y la violencia de los territorios. Existe la posibilidad de que se presenten, y si no se presentan,
existe la posibilidad de que los llamen, pero para que los llamen necesitamos que todos nosotros nos juntemos y podamos armar unos casos para que la comisión o los magistrados, ¿sí?, en el caso de la JEP, sí, pues los llamen, porque de lo contrario pues no va a ser mucha la presentación. Hay por ejemplo, para mí hay un caso que es particularmente notorio e interesante, que es el tema de los bananeros en el Urabá, ¿sí? El señor Halpern mencionó 100 y pico de empresas bananeras, las mencionó con nombre propio, apellido de los dueños, representantes legales, fincas, etcétera, etcétera. Y obviamente, ¿qué hicieron los magistrados de Justicia y Paz? Pues compulsaron copias. ¿A dónde compulsaron copias? A la Fiscalía, ¿sí? Allá duermen, allá están durmiendo todas, a pesar de que el año pasado, o a principios de este año, no recuerdo, salió una resolución muy interesante donde declaró el financiamiento a grupos armados ilegales como crimen de lesa humanidad. Pero ahí hay cosas que están allí que habría que moverlas. Cuando yo le mostraba la lámina del caso del Urabá, donde estaban los territorios étnicos y donde estaban los puertos de Turbo y Antioquia, ¿sí?, de Candía y Antioquia, ¿sí?, allí es donde están los bananeros. Esos bananeros son los que no permiten la restitución tanto a comunidades afros e indígenas como a particulares en las veredas de Blanquicet y Paquemás y demás. Entonces creo que hay un tema que ahí tenemos que seguir ahondando y existen estrategias para hacerlo. En cuanto a los pines en el centro del Cesar, pues tú los conoces mejor que yo creo, sí. Allá lo que estamos hablando son de unos megaproyectos que fueron, digamos, de varias minas que fueron integradas para dar lugar a unos megaproyectos, ¿sí?, como es el caso de la mina de la Jagua, ¿sí?, que es en este momento de Prodeco Glencore, que involucra varias minas que fueron acumuladas en ese caso. O también está pues el proyecto pues, de Drummond y la mina La Loma y el proyecto del Descanso, y el Atillo y la Francia, que son ahorita ya no son de CNR, sino que son de una empresa estadounidense que es 10 veces más grande que la Drummond en materia de carbón. Esos son como los proyectos, sí, que están en el territorio, sí, y que obviamente han generado temas muy complicados como la contaminación ambiental, ¿sí?, pero adicionalmente todo el tema del reasentamiento, y ahí también estamos en mora. El acuerdo incluso habla de los reasentamientos, pero en Colombia no existe una ley de reasentamientos, no hay una norma, ¿sí? Entonces aquí acude el gobierno, el Ministerio de Ambiente, que termina resolviendo problemas de salud, vivienda y no sé cuántas cosas más, y reasentamientos, ¿sí? El Ministerio termina ordenándole a las empresas que están en el territorio, Drummond, Glencore y ahora la estadounidense, ¿sí?, termina ordenándoles un proceso de reasentamiento, ¿sí?, con base en las directrices de la Corporación Financiera Internacional, ¿sí?, que ha llevado a situaciones que tú conoces mejor en el caso de la comunidad del Boquerón, donde además se omite y se quiere omitir el deber constitucional y legal de las entidades de reconocer a la comunidad como una comunidad afrodescendiente y por lo tanto sujeto de derecho a un territorio colectivo. Entonces están este tipo de situaciones, y la otra es que les comentaba, y yo estoy haciendo una investigación para el Centro de Memoria sobre el tema del carbón y despojo y desplazamiento en el Cesar, y les recomiendo que lean unas series que salieron la semana pasada, 3 artículos en Verdad Abierta, donde dan cuenta de ese fenómeno que hay en la región, ¿sí? Y lo que uno ve es que ahora todo el mundo pone los ojos en las multinacionales, la Drummond y Glencore, pero se le olvidan del pasado. Y en ese pasado hay empresas nacionales de grupos muy importantes como el Sindicato Antioqueño, ¿sí?, que tiene una gran empresa que se llamaba Concretos del Caribe, que tenía una filial que se llamaba Carbones del Caribe, ¿sí?, y que esas empresas estuvieron en el territorio cuando se dio la gran violación, los desplazamientos y las masacres. ¿Dónde está la responsabilidad de esas empresas? Es tema que ato de nuevo a lo de la responsabilidad corporativa en el marco de los acuerdos de La Habana. Sí, bueno, pues realmente sí me tocó cortar la presentación porque era muy larga. Yo les dije que me dieran 1 hora, pero no fue posible. Entonces sí, simplemente retomar que efectivamente tenemos frente a áreas estratégicas mineras, fue una estrategia combinada que utilizó la tutela, que dio a luz la sentencia T-666 de 2015, que ya les mencioné, una acción de nulidad que tuvo 2 decisiones relevantes, un auto de mayo de 2016 que suspendió a nivel nacional todas estas áreas, incluso fue primero que la decisión de la tutela,
Y luego ocurrió que todo el Estado se nos vino encima, la Agencia Nacional de Defensa del Estado se nos vino encima y presentó un recurso de súplica ante esa decisión. Y recientemente, en febrero de 2017, bajo ponencia de Jaime Orlando Santofimio, se saca un auto por parte del Consejo de Estado que ratifica la suspensión de las áreas, incluso después de la sentencia de tutela. ¿Y esto por qué es relevante? Porque la tutela, si bien dice déjese sin efectos jurídicos, los que son abogados, perdónenme los que no, saben que en todo caso los actos administrativos se presumen legales hasta que se saquen efectivamente del ordenamiento jurídico, y para eso se requiere la declaratoria de una nulidad. Es así como la decisión del Consejo de Estado ratificó esa suspensión, pero el litigio sigue vivo y nos toca ir a unas audiencias orales en el Consejo de Estado para sustentar nuestra posición. Y por último, una demanda de constitucionalidad contra el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 de Juan Manuel Santos, que recreaba las áreas estratégicas mineras, y esto no lo dije, cambiándolas de nombre a áreas estratégicas mineroenergéticas. Y es aquí en donde me gusta retomar lo que planteó el compañero de San Martín, porque bajo el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, las áreas estratégicas no serían solo mineras, también energéticas, dando espacio entonces a que en los mismos bloques se puedan adjudicar para proyectos mineros o para proyectos energéticos. Ese cambio lo hizo el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, la demanda de constitucionalidad dio a luz a la sentencia muy conocida por todos, C035, que es conocida como la sentencia de páramos, pero más allá de los páramos, en materia de ordenamiento minero, esta sentencia es muy relevante porque plantea no solamente la necesidad de consultar con las comunidades, sino que aquí la Corte enfatiza en concertar con las entidades territoriales de los municipios en donde se quieren crear o delimitar las áreas estratégicas mineras. Es allí entonces donde también conectamos con el hecho de los 91 acuerdos que viene celebrando la Agencia Nacional Minera con muchísimos municipios para decirles sí a la minería, obviando que lo que establece la Corte es el deber de reglamentar esa concertación no está reglamentada, y lo que viene haciendo entonces el gobierno con este tipo de acuerdos está por fuera del mandato de la Corte. Entonces, para resumir, estamos con esas tres decisiones. En este momento, ¿cuál es el estado de las áreas estratégicas? Todo ese mapa que les dije está suspendido, pero con riesgo de volver a ser, de volver a vivir. Y una manifestación concreta es entonces la resolución 135. Perdón, soy una abogada que olvida todo, me toca con papelitos. Entonces, esa resolución es un buen ejemplo de cómo la figura no solo está viva, sino que la van a reciclar cuantas veces sea necesario. Incluso ahora tiene otro nombre, espérense, yo se los digo. Imagínense que en la resolución 135 se le da el nombre de áreas de reserva para el desarrollo minero. Entonces, fíjense también como una estrategia es confunde y reinarás, porque hay un montón de figuras, nombres, normas, sentencias, pero lo que debemos saber es que hay entonces figuras de ordenamiento territorial para minería masivas y en multiplicidad de territorios, y que se requiere que consulta no solo con comunidades, sino una regla de concertación con entidades territoriales, que fue lo que se logró en la C035. ¿Ya? Bueno, gracias, chicas.